Caminamos diariamente buscando la verdad de quiénes somos, de nuestro propósito, del camino que debemos seguir. Y en el proceso surgen preguntas que se van respondiendo por sí solas. ¿Quién sabe toda la verdad? ¿Dónde encuentro el camino? ¿Quién me da aliento? Y se escucha: yo soy el camino, la verdad y la vida. La buena nueva se ha revelado y no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Y si pues hemos resucitado con Cristo y ahora ponemos nuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ya no habrá incertidumbre, porque lo invisible de Dios se hace claramente visible. Buscando la verdad. Buscando la verdad, donde vamos a estar buscando la verdad de Dios en la palabra de Dios, en la iglesia, en la adoración y en la oración. Pero hoy día me toca hablar de ustedes de la palabra de Dios, buscando la verdad en la palabra de Dios. Si vinieron preparados para estudiar, amén. Vamos a meternos en detalle en la palabra, viendo cómo fueron formadas las escrituras, para qué sirven las escrituras y cómo lo podemos usar nosotros hoy en día las escrituras. Ya, oremos. Señor, pido que tú traigas claridad, Señor, que traigas entendimiento del propósito que tú tienes para tus palabras, Señor, tus escrituras, Señor. Abre nuestra mente y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. En tu nombre santo oramos. Amén. Amén. Entonces, todos sabemos que hace 6,000 años llegaron extraterrestres y nos entregaron la Reina Valera del 60, ¿no es cierto? Obviamente estoy bromeando. Las escrituras, ¿cómo fueron formadas? Tal vez muchos de nosotros no sabemos cómo llegamos a tener esas Biblias en nuestro celular o las que tenemos en nuestras casas. De verdad, ¿cómo llegaron a formarse esas escrituras y cómo las tenemos nosotros hoy en día? De verdad, las escrituras comenzaron, y creemos que son la palabra de Dios, comenzaron con los 10 mandamientos. Moisés subió al monte de Sinaí, recibió de Dios los 10 mandamientos, las escribió en una tableta, bajó del monte y las metió en el arca del pacto. Y era importante esto porque era la palabra de Dios. Y era muy importante saber exactamente cuáles son las palabras de Dios y cuáles no son la palabra de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque queremos saber exactamente todos los mandamientos de Dios, ¿no es cierto? Y si alguien quita un libro de la Biblia, no vamos a saber los mandamientos completos de Dios, ¿no es cierto? O si alguien mete algo por ahí, estamos obedeciendo algo que no es de Dios, ¿no es cierto? Entonces es muy importante saber qué exactamente debe estar en nuestra Biblia. Esta palabra que usan los teólogos para esto es el canon de la Biblia. Es un nombre largo para decir la lista de libros que va dentro de la Biblia. Y Moisés sabía que era muy importante eso. Por eso dice en Deuteronomio 4:2, porque si alguien quita algo o añade algo a la palabra de Dios, no nos dejará obedecer a Dios completamente. Es muy importante saber qué debemos tener en nuestras Biblias y qué no debemos tener en nuestras Biblias. Y gracias a Dios, a través de los años, muchos teólogos cristianos han podido hacer eso para que nosotros no tengamos que hacer estos grandes estudios. Pero para darles un poco de seguridad, quiero comenzar a ir un poco en detalle de cómo llegaron a tener esa lista de libros que nosotros tenemos y llamamos nuestra Biblia hoy en día. Como dije, comenzó con los 10 mandamientos. En Deuteronomio 10:5, luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto, que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún estaban ahí dentro del arca. Entonces comenzó, eso fue la primera vez que se escribió algo que era la palabra de Dios. Hasta ese entonces todo era pasado por palabra, todo era contado por historias, pero cuando Moisés llegó y dio los 10 mandamientos, fue la primera vez que fue anotado algo. Y creemos que estos son la palabra de Dios. En Éxodo
32:16 dice: estas tablas eran la obra de Dios y cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Entonces Moisés, nosotros creemos que él escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Entonces él escribió esos 5 libros, se llama el Pentateuco, creo es pronunciado, dentro de eso él dijo que nadie añade o nadie quite, ¿no es cierto? Pero nuestra Biblia tiene más que esos 5 libros, ¿no es cierto? El siguiente libro es el de Josué, que fue el sucesor de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Josué escribió un libro y lo añadió a la palabra de Dios si Moisés dijo que nadie añade y nadie quite? Ha de haber sido porque él sentía que Dios le estaba dando más palabras para añadir las escrituras, ¿no? Y eso es lo que nos dice Josué en Josué 24:26. Josué escribió todas estas cosas en el libro por instrucción de Dios. Entonces Dios vino y le inspiró, le instruyó a Josué y él añadió este nuevo libro a la Biblia. Y así, no que, por cuestiones de tiempo no voy a ir por cada libro, pero así podemos ver, cada libro se va añadiendo. Los profetas iban añadiendo libros en el Antiguo Testamento porque Dios venía, les inspiraba, ellos recibían palabra de Dios, lo anotaban y lo guardaban en el arca de pacto, porque esas eran las palabras de Dios directamente. Y esto pasó hasta que llegamos al año 435 antes de Cristo, donde de repente para el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías. Y si estudiamos, podemos ver en los libros históricos que dice que los judíos en ese tiempo pensaban y decían la inspiración divina de Dios no estaba entre ellos, porque no había profetas. Después de Malaquías no hubo más profetas en el pueblo de Israel. Entonces no había nadie que reciba de Dios y anote esas palabras de Dios para darles las escrituras. Pero sabemos que nuestra Biblia no para ahí, ¿no es cierto? Después llegamos al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y los apóstoles, ellos escribieron todos los evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pablo a las iglesias y todas las otras cartas de las iglesias por Juan, Pedro y terminamos todo con el Apocalipsis, ¿no? Pero ¿qué les dio la autoridad a los apóstoles para poder escribir, ¿no? Bueno, Malaquías habló de eso. También lo menciona en el capítulo 4, pero lo que él decía es que va a parar las escrituras hasta que venga el Mesías. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, aquel que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. Entonces Malaquías dijo que después que venga el Mesías, Dios va a venir y va a darnos nuevas palabras. Entonces ahí comenzamos con el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo escribieron el Nuevo Testamento los apóstoles? ¿Y con qué autoridad? Bueno, Jesús les mandó a que hagan eso. En Juan 14:26 dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que yo les he dicho. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, les inspira a los apóstoles, les recuerda todos los milagros y todas las enseñanzas de Jesús para que ellos lo anoten en la palabra y puedan escribir y anotar las nuevas palabras de Dios que están en el Nuevo Testamento. Ahora, entonces así es como llegamos, fueron escritas, fueron cosas de inspiración de Dios. Pero tal vez alguien se ha subido al internet y va a preguntarme, pero está bien, pero no dijiste que los apóstoles escribieron todos los libros de la Biblia. ¿Y por qué el evangelio de Tomás no está dentro de la Biblia? Tomás fue un apóstol y si me subo al internet hay el evangelio de Tomás y puedo leerlo. Bueno, hay varios puntos que podría meterme en eso para decirles de por qué creemos que de verdad Tomás no escribió ese libro y no es palabra de Dios. Pero solo quiero darles un ejemplo, leyendo un versículo que sale mismo del libro de Tomás, y creo que por lo menos la mitad de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. En el último versículo del libro de Tomás dice: Simón Pedro le dice:
que María salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida. Jesús dice, he aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Pues cada hembra se convertirá en varón. Pues cada hembra que se convertirá en varón entrará al reino de los cielos. ¿Qué les parece esos versículos? ¿Parece la palabra de Dios? Fatal. Entonces todas las mujeres tienen que ahora hacerse un cambio y hacerse varones para poder entrar al cielo. ¿Eso es lo que nos dicen las Escrituras? No. Entonces, y hay varios ejemplos, y de verdad han hecho estudios y creen que fue este libro escrito años después, cuando comenzó a hacerse un poco popular el cristianismo, y seguramente no sabemos, pero seguramente fue alguien aprovechándose eso para vender su libro y ganar un poco de plata. Todos están siendo cristianos, voy a escribir, voy a decir que soy Tomás. Pero de verdad hay tantas contradicciones y por eso no creemos eso. Nosotros no creemos que las mujeres tienen que ser varones para entrar al reino del cielo. Eso no dice las Escrituras. Las Escrituras dicen, todo el que confiesa con su boca y creyera en su corazón será hijo mío. Entonces por eso no tenemos el Evangelio de Tomás en nuestras Biblias. O tal vez digan, bueno, pero yo tengo una Biblia y tiene unos libros entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y después tengo otras Biblias que no tienen eso. ¿Por qué algunas Biblias tienen otros libros y otros? Porque están añadiendo, quitando ciertos libros, no que deberíamos tener todos. Bueno, perdón, me salté ese. Eso. Esos libros se llaman el Apócrifo. Y de verdad, ¿por qué nosotros como iglesia no creemos que esos son la palabra de Dios? Hay 4 razones. El primero es que históricamente el pueblo judío no pensaba que estos libros eran la palabra de Dios, sino eran libros históricos. Eso no significa que eran libros malos o mentiras, pero no eran la palabra de Dios, no cargaban la autoridad de Dios, solo contaban la historia de qué pasó en ese tiempo con el pueblo judío. Por eso ellos mismos, los judíos, no creían, esto no era la palabra de Dios. Ellos decían, estos son libros históricos, es como un libro histórico sobre el país del Ecuador. No creemos que eso es la palabra de Dios solo porque es un libro histórico. La otra razón por qué no creemos que estos son la palabra de Dios, los mismos libros que están en la Apócrifa, primera y segunda de Macabitas, de Esdra, todos esos libros, si leemos, en ningún lado ellos claman ser la palabra de Dios. Verso, como ya les di un ejemplo, por ejemplo en Éxodo dice, estas son las palabras de Dios mismo. Y los otros libros en la Biblia claman y dicen dentro de ellos, estos son la palabra de Dios. En la Apócrifa en ningún lado clama y dicen, estos son la palabra de Dios. Porque ellos sabían que no era eso, era solo un libro histórico. También no eran considerados palabra de Dios por Jesús y los apóstoles. Jesús y los apóstoles en las Escrituras del Nuevo Testamento acotaron 95 veces versículos del Antiguo Testamento diciendo que eran palabra de Dios. Ni una de esas 295 veces era sacado de los libros del Apócrifo. Hay bastantes acotaciones de Isaías, de otros libros del Antiguo Testamento que Jesús dijo, esta es la palabra de Dios. En ningún lado Jesús o sus apóstoles usaron el Apócrifa para decir, esta es la palabra de Dios. Ellos no creían eso, eran libros históricos. Tienen enseñanzas que son inconsistentes con el resto de las Escrituras. Ahora quiero contarles cómo llegaron estos libros. Entonces, ¿por qué están estos libros dentro de esas Biblias católicas? ¿Por qué ellos tienen eso y nosotros no? Bueno, les quiero contar. Estos libros no fueron parte del canon o la lista de la Biblia hasta el año 1546 en el Concilio de Trento. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué añadieron eso en ese entonces? Bueno, unos años antes llegó un señor que se llamaba Martín Lutero. Y Martín Lutero puso unos argumentos en contra de la Iglesia Católica de cómo estaban haciendo mal algunas cosas, diciendo que cómo pueden estar vendiendo indulgencias y etcétera, etcétera, algunas cosas.
Entonces se reunieron en este concilio para decir qué vamos a hacer. La gente está escuchando lo que está diciendo este señor Martín Lutero, cómo nos vamos a defender estas cosas que estamos haciendo. Y ahí es cuando ellos deciden y ponen el apócrifa, y eso es añadido al canon de la Biblia católica. Solo desde ese año ha sido considerado palabra de Dios dentro de la Iglesia católica. Y no puedo decirles exactamente por qué, pero mi pensamiento de por qué hicieron eso es porque dentro del libro de Maquiavitas y en algunos otros versículos en los libros de apócrifa, por ejemplo, justifica la venta de indulgencias. Entonces les daba poder y argumento para poder defenderse ante Martín Lutero, por decir, estos libros no son históricos, son la palabra de Dios, y ve, aquí sí dice que puedes hacer esto. Entonces por eso añadieron. Pero nosotros como iglesia de verdad no creemos, porque vemos evidentemente históricamente que ni Jesús pensaba que eso era la palabra de Dios. Entonces no creemos. Ahora, no estoy diciendo que son malos libros. Yo creo que Jesús y muchos judíos estudiaban esos libros, pero lo estudiaban como libros históricos, no como la palabra de Dios. Entonces, como dije, eso es como llegamos nosotros a tener esa lista de libros. Pero ¿cómo fue escrito? Bueno, creemos, como dice en 2 de Timoteo 3:16, que las escrituras son inspiradas por Dios. Esa palabra inspirada es interesante. Voy a tratar de pronunciar esta palabra en griego, es theopneutosis, creo. Pero viene de la palabra neuma, que es la palabra en griego para respirar. Y es la misma palabra que ellos usan para el espíritu. Entonces, esto que dice que fueron inspirados por Dios, lo que pensamos nosotros, lo que creemos es que Dios, y según las Escrituras, que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles y los profetas y les inspiró. Él entró en ellos y les dio la palabra de Dios para que ellos puedan escribir. Era Dios mismo obrando a través de estos hombres. Y así es como llegamos a tener las Escrituras hoy en día. Y sé que algunos tal vez van a argumentar, pero bueno, eso tal vez el texto original estaba inspirado por Dios, pero lo que tenemos hoy en día, después de tantos años y tantas traducciones, ya se ha perdido el sentido. Nosotros definitivamente no creemos eso. Y otra vez, podríamos meternos en argumentos sobre esto por horas, pero por cuestiones de tiempo solo quiero darles un ejemplo. El libro de la Odisea, ¿han oído de ese libro? Ese es un libro antiguo griego, ¿no es cierto? Ese libro, nadie argumenta que hemos perdido el sentido de ese libro a través de las traducciones. Nunca he oído a alguien que argumente eso. Y los pergaminos que tenemos para traducir ese libro al español o al inglés o a cualquier otro idioma, si les ponieras uno encima del otro, solo mide 4 pies, un poco más de 1 metro. Esa es la cantidad de información. Y este es uno de los libros históricos que tenemos más información en pergaminos. Solo 1,5 metros más o menos. Solo del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento. Si ustedes cogieran todos los pergaminos que tenemos y les ponen uno encima del otro, ¿saben qué tan alto fuera? Más de 1,5 kilómetros. Esa es la cantidad de información que tenemos para poder comparar estos diferentes pergaminos y de verdad estudiarlo y pasar tiempo para asegurarnos que lo que está dentro de su Biblia, enfrente de ustedes o en su celular, son la palabra de Dios. Y hay hombres que dedican toda su vida a estudiar y asegurar y pasar horas y horas asegurando que están traduciendo perfectamente, de la mejor manera, las palabras de Dios. Porque saben cuán importante son las palabras de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, así es como fue formado las Escrituras. Así es como llegamos a tener esa Biblia en nuestro celular o en nuestra casa. Ahora, ¿para qué sirve? Si seguimos leyendo en 2 de Timoteo 3:16 dice: las Escrituras son útiles para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Las Escrituras son buenas para enseñar,
corregir y redarguir. Son muy importantes. Nos enseña cómo vivir nuestra vida. Nos muestra cómo debemos actuar ante las cosas. Ahora, ¿por qué creemos eso? Porque hay 3 puntos. Creemos que la Biblia tiene autoridad. La Biblia es la palabra de Dios y tiene autoridad. Creemos que la Biblia tiene claridad. Las Escrituras son claras. Creemos que son necesarias. Creemos en la necesidad de las Escrituras para nuestra vida. Y también creemos en la suficiencia de las Escrituras. No necesitamos otro libro. Es más que suficiente ese libro. En la autoridad, ¿por qué creemos eso? En 1 Corintios 2, del 13 al 14 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Creemos que las palabras de Dios son las palabras de Dios. Por eso lo llamamos así. Entonces, si nosotros ignoramos un versículo o nosotros desobedecemos algo que dice en la Biblia, creemos que cuando nosotros hacemos eso, estamos desobedeciendo o ignorando a Dios mismo. Por eso tienen autoridad las Escrituras. De verdad, todo principio, toda idea que sacamos de esta iglesia, ¿en qué nos basamos? En las Escrituras. Y tenemos respaldos en las Escrituras. Todas nuestras prédicas que predicamos de acá arriba, los respaldamos en las Escrituras, porque esos tienen la autoridad para decir es así y no es así. ¿Ya? Entonces, si oyen ustedes de alguien que comienza a decirles algo como bueno, no, cuando dice no maten en Éxodo, está diciendo como tengan cuidado. Nos comenzamos a torcer las palabras de Dios. Esas son las palabras de Dios mismo, tienen autoridad. Tengamos mucho cuidado de estar torciendo, cambiando o ignorando las palabras que están dentro de las Escrituras. Dije que tiene claridad. Tal vez algunos de ustedes dicen, pero ¿cómo va a tener claridad? Leo la Reina Valera y me quedo confundido. Bueno, en Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: debemos compartir con todo nuestro ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repítelo a tus hijos una y otra vez. Entonces, yo he oído algunas veces de algunos jóvenes que les pregunto si han leído su Biblia, y tristemente algunos dicen, bueno, mi papi dice que soy muy joven para leer la Biblia. Si eso está pasando en su familia, usted cree eso, de verdad le animo a que cambie. Eso es una mentira. De verdad, las Escrituras son para toda edad. No tenemos que llegar a cierta edad para poder comenzar a leer las Escrituras. Yo estoy emocionado, ya va a entrar a primera de básica mi hija. Espero que comience a poder aprender a leer más, solo sabe algunas palabritas, para yo poder darle una Biblia a ella misma. Y no va a ser una Biblia de niños. Yo voy a darle, probablemente no Reina Valera porque tiene todas esas palabras de vosotros, pero creo que le voy a dar tal vez una nueva traducción viviente o una Reina Valera contemporánea y darle a ella para que ella pueda leer eso. Tal vez digan, Joel, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? De verdad, si vemos y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, son claras las Escrituras. Yo cuántas veces mi hija Coco, que tiene 5 años, yo por compartirle las Escrituras he podido ver cómo ella capta algunas cosas que me sorprende, que yo pensaría que ella nunca captaría. Un ejemplo fue, teníamos una animación el año anterior cuando fue la Pascua, el día de resurrección, cuando resucitó Jesús, y la animación mostraba a Jesús, después le latigaban, después le ponían una cruz, le metían en una tumba, pues resucitaba, y el último mostraba él entrando a unas puertas y era como entrando al cielo. Y mi hija durante la reunión me preguntó qué es eso y le expliqué cada parte, y ella, cuando llegué al último, dije que está en el cielo, pero ella dije, eso no tiene sentido. Jesús no está en el cielo, Él está en mi corazón. Entonces
muchas veces nosotros dudamos de nuestros niños que ellos pueden captar las escrituras y conceptos grandes que a veces nos cuesta a nosotros, pero de verdad si tenemos el Espíritu y leemos las escrituras, Él se va a revelar a nosotros y creemos que hay claridad en las escrituras. Creemos que son necesarias, medio tal vez más obvio, pero son necesarias porque ¿cómo vamos a saber el Evangelio? ¿Cómo vamos a saber cómo vivir nuestras vidas espirituales? ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no tenemos las escrituras? Son necesarias para nuestra vida. Mucha gente compara a las escrituras con un manual, ¿no es cierto? Y no me encanta esa comparación porque ¿cuántos de ustedes cuando compraron su iPhone nuevo se sentaron y leyeron todo el manual? ¿Ni uno? ¿Alguien? La única persona que he conocido en mi vida que hace eso es mi cuñado. El resto de personas como yo, creo, cogemos ese manual, botamos al lado y comenzamos a jugar con el celular, ¿no es cierto? Y averiguamos cómo funciona. Y por eso no me gusta esa comparación, porque de verdad, si nosotros damos nuestra vida a Cristo y no nos metemos en las escrituras, no es que vamos a poder averiguar cómo vivir una buena vida cristiana. Es necesaria para nuestra vida. Es necesario que nosotros cojamos y estudiamos y veamos qué dicen las escrituras, porque de verdad nos va a decir cómo debemos vivir nuestra vida. Va a decir, esa idea que tuve no era correcta, o esa idea, pucha, está perfectamente en concuerdo con las escrituras y está muy bien, voy a comenzar a compartir eso a la gente. Es necesario, nos dice cómo vivir una vida de un cristiano. Y la última es suficiente. La suficiencia de las escrituras. Nosotros no creemos que tienen que tener la Biblia y este otro libro escrito por tal persona. Para nada. Todas las respuestas a las preguntas que tengamos están dentro de las escrituras. Toda la información necesaria que necesitamos está dentro de las escrituras. De verdad, yo hago esto cada vez que terminamos una serie con los jóvenes en 2.0. Yo trabajo con los jóvenes en la noche y cada vez que terminamos una serie hacemos una cosa donde se llama preguntas al gringo. Entonces ellos pueden preguntarme anónimamente lo que quieran y a veces preguntan cosas ridículas, pero a veces preguntan preguntas profundas. ¿Y por qué me siento libre para poder decir eso? Obviamente no porque Joel Guido tiene todas las respuestas, pero porque sé que en peor de los casos voy a tener que decirles, no sé ahorita, te aviso la siguiente semana, y puedo ir a investigarlo y buscarlo en las escrituras y encontrar la respuesta. Gracias a Dios no he tenido que hacer eso. He conocido los versículos en mi cabeza por estudiar y he podido decirles, bueno, la Biblia tiene la respuesta para eso. Es esto. Por eso también tenemos ese programa en Radio Familia, la Biblia tiene la respuesta. Porque de verdad creemos eso. Es suficiente para nosotros la Biblia. Tiene todas las respuestas que necesitamos. Entonces, para eso sirve. Tiene autoridad, tiene claridad. Es necesaria y suficiente en nuestras vidas. Ahora tal vez se preguntan cómo lo uso. Y eso está en Santiago. Santiago 1 del 22 al 27 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas las palabras pero no las obedeces, será como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y les pone en práctica y no te olvides de lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera ante los ojos de Dios consiste de ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo los corrompa. Entonces, ¿cómo usamos las escrituras? Las vivimos, las practicamos. No es solo algo que aprendemos y memorizamos, sino es algo que vivimos y actuamos en eso. ¿Cuántos de ustedes saben lo que dice la Gran Comisión? Algunos, ¿no es cierto? Y de hacer discípulos por todas las naciones, ¿no es cierto? Acortamos
la última parte, porque sigue hablando después de eso Jesús. Porque es bien claro Jesús y es muy claro y específico en qué queremos que haga. Porque ahora dices, bueno, ¿cómo hago un discípulo? Lea el siguiente versículo, dice, enseñándoles a seguir mis mandamientos. Entonces, cuando estamos haciendo discípulos, no es solo para que se memoricen la Biblia. Eso no es un discípulo. Un discípulo es alguien que cumple con los mandamientos, es alguien que vive, es un hacedor de las Escrituras. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Son las palabras de Dios. Entonces queremos ser gente que son hacedores de las Escrituras, no solo oidores o gente que tiene todo su Biblia en amarillo porque aguantamos todo y tenemos todo memorizado, pero vivimos como nos da la gana. Eso no es el llamado que tenemos. Tenemos que cumplir con la Biblia, tiene que transformar nuestra vida. Y para acabar quiero darles un ejemplo de alguien que es un hacedor. Hay alguien en nuestra iglesia que ha estado asistiendo desde que tenía 10 años a nuestra iglesia. Él dio su vida a Cristo cuando tenía 16 años, cuando se fue en un viaje a los Estados Unidos con Gustavo Cabrera. Y de verdad él ha estado sirviendo en Kids por los últimos 8 años fielmente. Este hombre es un hombre de Dios, es un amigo mío muy querido, es una bendición para mis hijas, para toda mi familia, y creo que ha sido una bendición para muchos de ustedes. Una persona sumamente fiel, sumamente esforzada y dedicada al Señor, y que ama esta iglesia y ama su congregación. Hace 1 año y medio, le mandé a él al otro lado de la ciudad con 4 chicos para abrir una iglesia de hogar. Esa iglesia de hogar hoy en día tiene más de 20 chicos que asisten regularmente a esa iglesia de hogar. Y gracias a eso han bautizado a 10 niños en esa iglesia de hogar. Y no solo eso, 2 familias de esa iglesia de hogar ahora asisten a nuestra iglesia y dieron su vida a Cristo a través de esa iglesia de hogar. Entonces, y no solo ha hecho algunas cosas con la iglesia de hogar, pero gracias a él conseguimos ese sistema de registración en Verbo Kids, donde ahora sabemos que tenemos más de 700 niños registrados que están asistiendo a Verbo Kids, y podemos tener sus nombres y conocerles y conocer sus familias para darles un cuidado más específico para cada uno de sus niños. Y él ha levantado varios equipos. Hace 1 año, tal vez ustedes asistieron, él arrancó el Noche de Talentos. No sé si fueron el año anterior. Hay un nuevo, el 15 de septiembre, les invito a cada uno de ustedes que participen, va a ser un tiempo lindo. Pero ellos levantaron $500, más de $500 para los damnificados en Esmeraldas. Y planeamos levantar más dinero este año para ayudar a la gente. No solo eso, él comenzó las academias que tenemos en esta iglesia, donde Dios quiera queremos arrancar en octubre para poder traer a sus hijos después de la escuela, y no solo que aprendan un deporte o una habilidad, sino que también aprendan de Dios. Y de verdad él ha sido una bendición en tantas maneras. Es solo por cuestión de tiempo y no aburrirles. Son un porcentaje pequeño de todas las bendiciones que él ha sido y ha hecho para nuestra iglesia. Y no solo eso, y no quiero que piensen que todo esto ha sido fácil. De verdad, desde que nació, el enemigo ha estado atacándole a él y a su familia, porque yo creo que el enemigo tiene miedo de lo que él va a hacer en esta ciudad y en esta iglesia. Él nació prematuro y casi se muere cuando nació. En el 2007 murió su hermano sirviendo a huérfanos en Riobamba, regresando de eso. Y de verdad esta familia ha recibido uno y otro ataque, pero la bendición de esta familia es que han sido fieles a través de todo eso. Cada miembro de su familia sirven en esta iglesia, y por eso es mi privilegio presentarles por primera vez a nuestro pastor de niños, Ismael Vallejo.